Tesoros de Europa. Alemania. Con los Alpes al sur, bañada por el Báltico y el Mar del Norte, entre Francia y Polonia, encontramos el país más poblado de Europa. Nos dirigimos a Alemania. Alemania es el país de Lutero, Goethe y Kant, que tanto aportaron al pensamiento europeo. 70 años después de la caída del nazismo, el país ha sido reconstruido y ha renacido la grandeza de su arte. Además de su modernidad, Alemania también es la gran pionera en el desarrollo de modelos de vida alternativos del siglo XXI. Aún así, tanto su patrimonio cultural como sus paisajes siguen siendo poco conocidos. Nos preparamos, pues, para descubrir una nueva cara de Alemania. Visitaremos el castillo de Wartburg, donde Lutero tradujo el Nuevo Testamento. Iremos al corazón de Berlín, donde conviven el doloroso pasado del país y la vanguardia de la creación artística. Subiremos hasta llegar a los acantilados de una zona de escalada increíble. Nos colaremos entre los bastidores de la Ópera de Berlín y terminaremos en Dresde, donde ha sido reconstruida una de las iglesias luteranas más bonitas de Alemania. 5 sitios para conocer una Alemania inédita, 5 tesoros por descubrir. El castillo de Wartburg está situado en el corazón de Alemania, en el estado de Turingia. Destaca el pueblo de Eisenach, donde vivió Johann Sebastian Bach y estuvo refugiado Lutero. El Memorial de la Fraternidad recuerda la fiesta que hubo en Wartburg en 1817, en la que profesores y estudiantes celebraron la victoria alemana sobre Napoleón y condenaron el conservadurismo reinante tras la guerra. Aunque fue bombardeada durante el enfrentamiento bélico, Eisenach conserva un importante patrimonio arquitectónico de la Edad Media. El castillo se levanta en una colina del sudoeste de la ciudad. Fue construido en 1067 por el landgraf Luis II, apodado Luis el Saltador, por haberse escapado de una torre en la que estaba encarcelado y de la que saltó al vacío. Es un castillo milenario. Actualmente es un conjunto de construcciones de distintas épocas. Después de la guerra, la República Democrática de Alemania, la Alemania del Este, lo reformó tal y como estaba en el siglo XVI. En 1999, la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad como un monumento excepcional del período feudal de la Europa Central. El hecho de que estuviese situado en una montaña complicaba las cosas, ya que se tenían que transportar 40.000 toneladas de piedras trabajadas a mano y ser subidas arriba para construir el edificio principal. Eso se traduce en 80.000 carretas de bueyes. Si las ponemos una detrás de otra, se corresponde con la distancia entre el castillo y Berlín, es decir, 300 kilómetros de carretas de bueyes. La ubicación era peligrosa, pero es el edificio secular románico mejor preservado de toda la Europa central. Y eso en el marco de los 800 años de progreso de una Alemania que se impuso en la mayor parte de la Europa medieval. El castillo de Wartburg fue construido en el periodo conocido como la Querella de las Investiduras, en el que se opuso el poder temporal, los soberanos, al poder espiritual, el Papa. Como consecuencia, nació la estructura feudal. Desde el siglo XIII, Wartburg se convirtió en la sede de una cultura refinada. Los Minnesänger, o trovadores alemanes, se reunían aquí.
En 1207 se celebró un concurso entre los mejores en Tannhäuser, la ópera de Wagner, cuya escenificación preparó él mismo. Wartburg también es el sitio donde desde 1211 hasta 1228 vivió la princesa Isabel de Turingia, que terminó convirtiéndose en Santa Isabel de Hungría. Isabel de Turingia llegó aquí unos 150 años después de la construcción del castillo superior. Era la hija del rey de Hungría. Llegó aquí en 1211, cuando tenía 4 años. Se casó a los 13 años y tuvo a su primer hijo un año más tarde. En aquella época era muy importante salvar la corona, tener un heredero para el trono. Pero su vida cambió. No es el único caso del siglo XIII en Europa. Las jóvenes mujeres de la nobleza empezaron a desarrollar una clase de devoción religiosa. Se interesaban por los libros de oraciones o devocionarios. Isabel fue influenciada por las palabras del Evangelio e intentó encontrar un modo de vida acorde con el Nuevo Testamento. Eso la llevó a renunciar a todos sus bienes personales. Trabajó en distintos hospitales para ejercer la caridad cristiana. Pronto fue muy apreciada. En esa época, a todas las niñas que nacían se les ponía el nombre de Isabel en su honor. Isabel falleció en 1231 a la edad de 24 años. Pero el huésped más ilustre de Wartburg llegó a mediados del siglo XVI. Se trata de Martín Lutero, que se refugió aquí durante más de un año. En este castillo, situado encima de un peñasco rocoso, el padre de la Reforma realizó su obra más importante. Lutero llegó el 4 de mayo de 1521, después de la Dieta de Worms. Sus 95 tesis no fueron desestimadas. A través de ellas quiso reunir a la Iglesia institucional para restablecer las bases de la Biblia en relación a las indulgencias, el dinero y las buenas acciones. Quería una creencia legítima. Para Lutero era la manera de alcanzar la salvación y la piedad de Dios. No se echó para atrás y fue castigado. Lo despojaron de sus derechos y se convirtió en un forajido. Eso quería decir que nadie tenía derecho a darle de comer o alojamiento, y que cualquiera tenía derecho a matarle sin ser castigado por ello. Su vida estaba en peligro y era muy importante protegerlo y esconderlo. Federico III el Sabio, dueño del castillo en ese momento, se convirtió en su protector. Fue el fundador de la Universidad de Wittenberg, donde Lutero enseñó. En 1521 se enteró de que Lutero había asistido a la Dieta Worms y que había sido excomulgado por el Papa a principios de ese año. El decreto que se promulgó en Worms por el emperador Carlos I de España prohibió el luteranismo. Declaró ilegales los ideales de Martín Lutero y de sus seguidores y prohibió la difusión y la lectura de sus escritos. Cambió su aspecto y adoptó el nombre de Caballero Jorge. Se escondió aquí durante 10 meses, en los que estuvo muy ocupado. Dedicó los 6 primeros meses de su estancia a escribir nuevas tesis. El día 4 de diciembre, con las bajas temperaturas que tendrían, tradujo el Nuevo Testamento del griego a una lengua alemana que todavía no existía, en solo 10 semanas. Intentó reunir los 18 dialectos alemanes distintos, porque quería que todo el mundo lo pudiese leer. Y así es como creó una excelente traducción del Nuevo Testamento. Gracias a Dios, en ese momento ya existía la imprenta, así que se pudo editar y distribuir.
La traducción del Nuevo Testamento representó una influencia cultural importantísima, tanto para el desarrollo de la lengua alemana como para el establecimiento de los principios del arte de la traducción. El reformador de la Iglesia, cuyas ideas ejercieron una gran influencia en la Reforma protestante, cambió el curso de la civilización occidental. En esa época, Martín Lutero era una especie de papa protestante. Este movimiento está relacionado con la historia de la nación. Por esa razón, en su época, Martín Lutero era como un santo o un icono. Todo el mundo le conocía y abrió las puertas hacia una nueva era. Me parece justificado el hecho de que todo el mundo diga que este castillo es el más alemán de toda Alemania, porque Lutero trabajó aquí. Su trabajo fue difundido por todo el mundo y cambió el pensamiento a nivel mundial. Hoy en día hay 800 millones de protestantes en el mundo. La vida y obra de Isabel ha dado la vuelta al mundo. En todos los países, tanto escuelas como iglesias u hospitales llevan su nombre. Para mí, el tesoro de Alemania es el castillo de Wartburg. Capital de la Alemania reunificada, Berlín es una ciudad en constante cambio y conocida por su asombrosa capacidad de recuperación. La Puerta de Brandenburgo se encuentra justo en medio de la ciudad, símbolo del largo periodo durante el cual la ciudad estuvo dividida en dos. Durante 3 décadas, el muro de Berlín era una frontera inquebrantable. Tanto el Tercer Reich como la Guerra Fría dejaron numerosas huellas, pero los berlineses han tomado la decisión de no camuflar el peso del pasado de Alemania. Hoy en día Berlín es el punto de encuentro de muchos europeos, laboratorio para la creación artística vanguardista y de los modelos de vida alternativos. Un buen ejemplo de ello es el Búnker de Berlín. Este edificio austero e imponente fue construido durante el momento más problemático del país. Hoy en día esconde tesoros inesperados y simboliza el deseo de una ciudad determinada a seguir adelante. En cada planta había la misma disposición. 4 habitaciones grandes en el centro, rodeadas por otras más pequeñas. Las pequeñas servían para lavar la ropa y como almacén. Las centrales servían de refugio para la gente, ya que al estar en el interior estaban más seguros en caso de ataque o bombardeo. Pero además de la funcionalidad del edificio, también se quería representar una ideología concreta, la ideología nazi. Y eso lo vemos reflejado en la forma en la que se construyó el búnker. Las escaleras, por ejemplo, recuerdan a las dobles escaleras o escaleras cruzadas de Leonardo da Vinci. Del mismo modo, los planos de las plantas evocan el estilo de Palladio, el famoso arquitecto renacentista. El búnker de Berlín fue diseñado en 1942 y construido en 1943 para proteger a los civiles durante los bombardeos. Más de 3.000 personas podían refugiarse aquí, sobre todo la gente que vivía cerca. Mide 18 metros de alto, tiene 5 pisos y sus muros tienen unos 2 metros de ancho. Después de adquirir el búnker en 2003, Christian Boros trabajó con los arquitectos Jens Kasper y Petra Pettersson para transformar su interior en un centro de exposiciones de 3.000 metros cuadrados, 2.000 más que cuando se diseñó durante la Segunda Guerra Mundial. Este edificio es muy particular.
Por una parte, todo lo que encontramos aquí es lo que definió la historia más reciente de Berlín. Tras pasar la Primera Guerra Mundial, padeció la Segunda Guerra Mundial. El búnker se utilizó como prisión por el Ejército Rojo. Durante la época de la RDA, se utilizó como almacén. Cuba mandaba plátanos 2 veces por año y se dejaban aquí porque había un microclima. Después de la RDA y de la caída del muro, se instaló la escena techno. Se hacían fiestas ilegales. En esa época, era el club más famoso del mundo. Y hoy en día tenemos expuesta una increíble colección privada. Para mí, el búnker es algo único y representa todos los capítulos de la historia de Berlín. Como esta obra del artista alemán noruego Yngve Hollen, el búnker de Berlín ha alojado más de 700 pinturas, esculturas y otras obras de los artistas contemporáneos más cotizados del momento. El caleidoscopio gigante de Pamela Rosenkrantz muestra unas vistas inéditas del globo terráqueo y ofrece al público la oportunidad de ver el mundo desde una perspectiva distinta. Sergej Jensen trabaja materiales cotidianos como el algodón no tratado, el vaquero o la cachemira. Cose de forma completamente artesana estas grandes telas geométricas. Escultor y artista de vídeo, Wang Qiao examina el fenómeno de Internet y nuestras interacciones cotidianas profundamente modeladas y dominadas por las experiencias virtuales. Mi marido, Christian Boros, y yo coleccionamos obras de arte contemporáneo desde principios de los años 90. Un día expusimos nuestras obras en un museo a finales de los años 90. Y experimentamos el hecho de exponer tus obras fuera de tu propia casa. Cuando nos mandaron las obras de vuelta, no nos sentimos bien. Muchas obras tenían que volver a los almacenes y había gente que quería verlas. Entonces, decidimos buscar un sitio para exponer nuestra colección al público, para compartirla, para que se pueda hablar de ella y que llegase a más personas. Nos pasamos 2 años buscando un sitio que nos gustase para acoger la colección. Y un día encontramos este edificio. Seguramente es el peor sitio para exponer obras de arte. No hay luz natural, no hay aperturas al exterior, la estructura es muy estricta y los techos son muy bajos. Pero decidimos enfrentarnos a este desafío y transformar el edificio para poder exponer las obras de arte. La renovación del edificio se completó en 2007. Al año siguiente, la colección Boros se presentó al público. En sus 10 años de existencia, ha atraído a más de 300.000 visitantes. Sinceramente, me ha sorprendido mucho encontrar este sitio. Me ha dejado con una sensación positiva. Supongo que es por cómo se ha reformado. El fondo es uniforme y las obras muy coloridas. Esperaba que todo fuera más oscuro, dada la historia de este sitio. En vez de eso, para mi sorpresa, he descubierto un sitio muy luminoso.
Ahora mismo es nuestro tercer montaje y tenemos entre 70 y 80 obras que cambiamos cada 3 o 4 años. Siempre les digo a nuestros visitantes, cuando salgáis de aquí, observad bien el edificio e imaginároslo cubierto de arenisca o mármol. Este edificio iba a formar parte de la nueva estructura de la ciudad alemana. Hitler ideó un proyecto arquitectónico para la nueva capital del Tercer Reich. Es difícil imaginarse este búnker como un monumento. Para mí, el tesoro de Alemania es la colección Boros. El Parque Nacional de la Suiza Sajona está situado en Sajonia, una región del este al sur de Dresde, cerca de la frontera con la República Checa. Son unas montañas de arenisca en los meandros del Elba. Está repleto de bosques y de altiplanos con laderas escarpadas. Estas formaciones rocosas fueron esculpidas por la erosión del agua hace 1 millón de años. Es un paraíso para la escalada y el senderismo. El parque se fundó en 1990. Es una zona pequeña, de tan solo 92 kilómetros cuadrados. A diferencia de otros parques que tienen miles de kilómetros cuadrados, este parque es un espacio pequeño. Este paisaje ha inspirado a numerosos pintores románticos del siglo XIX, entre ellos a Caspar David Friedrich en su paisaje rocoso en las montañas de arenisca del Elba. Entre abril y octubre, vienen más de 3 millones de visitantes. En un parque nacional así de pequeño y con tanta afluencia, los guardas forestales tenemos que encontrar soluciones para guiar a todos estos millones de visitantes por el parque, a la vez que cuidamos la fauna y la flora. Es importante proteger el espacio porque todo es arena. En otros tiempos esto estaba cubierto de agua y al secarse aparecieron estas montañas de arena y la arena se erosiona con el mal tiempo. Cuando el mar se retiró, dejó tras de sí capas de arena que llegaban a medir 600 metros de grosor. Estos sedimentos se fueron comprimiendo durante millones de años. El Elba y sus afluentes lo han ido erosionando y se ha creado este fantástico paisaje compuesto por arenisca que cada día se degrada un poco más. Esto que tengo entre las manos es arenisca. Y es interesante explicaros por qué queremos proteger la zona. Como podéis ver, las montañas están compuestas por arenisca. Y cuando se agrieta, la arenisca se cae y se rompe a pedazos.
Si froto una piedra contra la otra, sale arena. En los próximos años esta zona se va a reducir progresivamente. Desde un punto de vista turístico, el parque tiene mucha reputación. El puente de Bastei, por ejemplo, fue construido para ofrecer a los turistas unas vistas excelentes del Elba. El primer puente de Bastei se hizo en 1826 y era de madera. El segundo se hizo en 1851 y era de piedra. Y permite a los visitantes cruzar de un pico a otro. Los 7 arcos que lo componen dominan un barranco de 40 metros de profundidad. Bastei significa bastión en alemán y también es el nombre que se le dio a estas montañas de arenisca. El conjunto domina el río Elba, que poco a poco sigue su curso hasta llegar al Mar del Norte. Junto con los 400 kilómetros de rutas de senderismo y los 50 kilómetros de rutas para bicicletas, encontramos muchos sitios de escalada. Eso sí, hace falta caminar un buen rato para encontrarlos. Este sitio es famoso para la escalada. Es uno de los primeros sitios del mundo en el que se empezó a practicar la escalada como deporte. En esta zona hace más de 150 años que se practica la escalada. Aquí hay 1.150 montañas por escalar y más de 20.000 ganchos. Hay distintas zonas. Ahora estamos en el Wartener Gebiet y hay 30 montañas distintas. Algunas son muy grandes, como el Graten, el Affenstein o Stammstein, y otras son más pequeñas. Pero hay mucho por escalar. No se puede hacer todo en un solo día. La Suiza sajona se considera la cuna de la escalada libre, que consiste en escalar una pared sin utilizar material extra para ayudarse y alcanzar la cima usando tan solo la cuerda de seguridad. Escalar aquí es toda una aventura. No salimos pensando, hoy haré un nivel 5, 6, 7 u 8. Hay que pensar bien qué es lo que se quiere hacer para informarse sobre las condiciones del terreno. Comparándolo con otros sitios, aquí la roca es muy blanda y está muy empinada. Hay muchas presas, pero hay que tener una buena técnica con los pies.
A los visitantes les encanta este sitio porque es un lugar único tanto en Alemania como en el resto del mundo. Este tipo de montañas de arenisca no se encuentran en ningún otro lugar de Alemania. Para mí, el tesoro de Alemania es el Parque Nacional de la Suiza Sajona. Nos dirigimos hacia Berlín, la que fue Berlín del Oeste hasta que en 1989 cayó el muro. Desde el barrio de Alexanderplatz y su famosa torre de televisión, cruzamos el río Spree y nos detenemos un momento frente a la Berlin Dom, la Catedral de Berlín, que fue construida por el emperador Guillermo II entre los siglos XIX y XX. Podemos movernos por la capital alemana en bici o en metro. Un 40% de la ciudad está compuesta por parques y espacios verdes, por lo que es una de las ciudades más verdes de Europa. Hacemos una parada en la calle Richard Wagner, esquina con la calle Bismarck, y entramos en la Ópera de Berlín, el Deutsche Oper Berlin. Es una de las óperas más prestigiosas del mundo. Cada año ofrecen numerosas producciones de gran calidad comparada con otras óperas del mundo. Se hacen las mejores óperas. Samuel Dale Johnson es cantante de ópera. Es barítono, un cantante solista cuya tesitura está a medio camino entre tenor y bajo. Originario de Queensland, Australia, un desamor en las antípodas le condujo años después hasta la escena de una de las óperas más prestigiosas del mundo. Cuando me fui de Australia, quería ser cantante. Estudié kinesioterapia y acababa de pasar por una ruptura muy difícil. ¿Qué hacen los australianos? Se van de vacaciones a Europa. Llegué a Londres y un amigo que trabajaba en la Royal Opera House me llamó. Me invitó a ver un espectáculo alemán con Kaufmann, Alexander Corelli y Jürg. Me encantaba la ópera, así que lo pasé en grande. Estábamos sentados muy cerca del escenario y cuando Kaufmann empezó a cantar, tuve una revelación. En ese momento decidí que quería ser cantante de ópera. Cancelé el resto de mis estudios y me inscribí en un curso de ópera en Australia. Como cualquier artista de ópera, Samuel tiene que cantar en distintas lenguas: alemán, italiano, francés. Esta vez en ruso, para interpretar una obra de Modest Mussorgsky, compositor ruso del siglo XIX. Recuerdo una conversación que tuve con mi madre cuando tenía 14 años. Estábamos en el coche y escuchábamos a Corelli. Solíamos cantar arias y le dije, «Mamá, ¿se puede ser cantante de ópera?»
Y ella me dijo, sí, es una profesión. En Australia es difícil, pero es algo que podrías hacer. Eso es lo que piensa la gente en Australia. Si en un control fronterizo te preguntan cuál es tu profesión y dices cantante, te preguntan, pero tu profesión de verdad, ¿cuál es? No es algo muy habitual. Para relajarse entre ensayos, Samuel tiene muchas opciones en una ciudad como Berlín. Para correr, a menudo viene a las antiguas pistas del aeropuerto Tempelhof, transformado en 2010 en un inmenso parque. Si me siento un extranjero, tengo la sensación de que todo el mundo cree que todo el mundo es extranjero en esta ciudad. Samuel empezó su carrera profesional en 2014 en Londres, en la Royal Opera House en Covent Garden. Después estuvo en Glasgow, en Escocia, en la Ópera Escocesa. Y en 2016 se mudó a Berlín para incorporarse a la Deutsche Oper. Como australiano, nunca me imaginé viviendo en Berlín. Venir de vacaciones sí, pero esta profesión me permite tener la libertad para viajar por todo el mundo y descubrir increíbles ciudades como Berlín y conocer su historia y cultura. Después de semanas de ensayo, ha llegado el día del estreno. Los técnicos arreglan el escenario y Samuel se prepara. Esta noche interpretaremos la ópera Boris Godunov, una obra muy interesante con muchas escenas musicales. La música de Mussorgsky es muy interesante y teatral. Es una obra cautivadora que fue concebida para el teatro. Puede parecer bastante simple en algunos aspectos, pero también es muy abierta a las interpretaciones. Desde un punto de vista histórico, fue muy importante para el mundo de la música rusa. Ahora es el momento de entrar en escena, de concentrarse, pero también de pasarlo bien, de disfrutar del momento. Samuel entra en escena. Interpreta a un capitán. En esta ópera, inspirada en una obra de Pushkin, Boris Godunov se convierte en zar después de haber hecho asesinar a un niño, Dmitri, el príncipe heredero. Su país queda sumido en el caos y la miseria, hasta que un joven vagabundo se hace pasar por Dmitri, se casa con una noble polaca y logran convencer al rey de Polonia para invadir Rusia. Cuando entro en el escenario, me siento eufórico. Aunque tengas un papel pequeño, bueno, no se trata de cuánto rato dure tu papel. La verdad es que no existe ningún papel pequeño. Es muy duro. Estamos continuamente pensando qué podemos hacer y qué no. ¿Qué quiere el director de orquesta? ¿Qué quiere el director de escena? El diálogo.
Después de estar en el escenario 5 o 10 minutos, estoy agotado mentalmente. Pero me siento muy orgulloso de lo que hemos conseguido. Y todos mis compañeros han salido contentos de la escena, de modo que todo ha salido bien. Para mí, el tesoro de Alemania es la Deutsche Oper de Berlín. En el este de Alemania, a 200 kilómetros al sur de Berlín, Dresde se ha convertido en una de las ciudades más dinámicas del país. Construida alrededor del Elba hace más de 800 años, Dresde se expandió a principios del siglo XVIII gracias al impulso de Augusto el Fuerte, príncipe elector de Sajonia. El soberano hizo venir a los artistas europeos más famosos de la época. Gracias a él, Dresde se convirtió en la Florencia del Norte. La mayor parte de los monumentos de Dresde fueron destruidos durante el bombardeo de la ciudad en febrero de 1945. El Svinga, hoy en día un museo, fue el primero en reconstruirse durante los años 60 e inició el resurgir de la ciudad. La última de la lista ha sido Nuestra Señora de Dresde, que terminó de reconstruirse en 2005 y que se considera como una de las iglesias luteranas más bonitas de Alemania. En 2007, el reverendo Sebastian Veit fue nombrado sacerdote de la iglesia de Nuestra Señora de Dresde. Periódicamente imparte sermones, servicios de bodas y bautismos y organiza distintas actividades relacionadas con la vida espiritual. El 13 de febrero de 1945, Dresde fue bombardeada por los aliados, provocando un incendio devastador en el centro de la ciudad. El 15 de febrero, un día y medio después, el fuego entró en la iglesia y la destruyó. No fue destrozada por el bombardeo, se derrumbó por culpa del incendio. Y así es como quedó la iglesia de Nuestra Señora de Dresde durante muchas décadas, en ruinas. La iglesia quedó reducida a un montón de piedras durante 60 años, como testimonio del que fue uno de los bombardeos más mortales de la historia. El número de víctimas, que se eleva a 30.000 muertos, todavía se discute hoy en día. Durante los bombardeos, la temperatura de la plaza de Neumarkt sobrepasó los 1200 grados. Esta alta temperatura provocó un recalentamiento del suelo y este calor tan intenso penetró por las ventanas de la iglesia. Las piedras de las dos columnas principales explotaron. No pudieron soportar el peso de la bóveda y se hundió todo el edificio. Durante 60 años, cada 13 de febrero, fecha del aniversario del bombardeo, a los pies de las ruinas de Nuestra Señora de Dresde se enfrentaron dos bandos. Por un lado, las autoridades comunistas de la ciudad que denunciaban la barbarie imperialista y por el otro, el movimiento cristiano opuesto al régimen comunista que depositaba velas a favor de la libertad y la democracia. Cuando en 1990 las dos Alemanias se hubieron reunificado, se tomó la decisión de reconstruir la iglesia tal como era.
Se aprovecharon todas las piedras antiguas posibles y el resto de piedras son nuevas. Por lo tanto, la diferencia de color entre las piedras es normal, ya que las nuevas son más claras que las antiguas. Pero las piedras nuevas cambiarán de color a lo largo de las décadas. Es una reacción química que hace que las piedras cojan un color grisáceo o negruzco. Así, dentro de 60 o 70 años, se podrá apreciar menos la diferencia entre las piedras que tienen 80 años y las que tienen 200 o 300. La primera piedra del edificio nuevo se puso el 27 de mayo de 1994. La bóveda de la cripta se terminó en 1996. El trabajo continuó hasta 2002 y la reconstrucción total se terminó en otoño de 2005. Es idéntica. Los frescos han sido restaurados en base a los documentos y relatos que existen. George Baer es carpintero, no arquitecto. Tenía mucha experiencia con iglesias pequeñas de madera, pero en este caso tenía que construir una iglesia mucho más grande y de piedra. Así pues, fue un proyecto ambicioso, pero su experiencia le permitió reconocer qué puntos de la construcción necesitaban más refuerzos. Además, estabilizó la estructura con una base de hierro que soportaba la cúpula. En el momento de la reconstrucción, se dieron cuenta de que los puntos de refuerzo que escogió Baer eran los correctos. Fue un fabricante alsaciano, Daniel Kern, el escogido para construir el órgano. Es una de las pocas piezas de la iglesia que no fueron reconstruidas de forma idéntica, y había un motivo para ello. Con el nuevo órgano de Nuestra Señora de Dresde se tenía que poder tocar obras de Bach, asiduo del templo en su época, así como piezas contemporáneas. En 1736, Johann Sebastian Bach vino a Dresde en busca de trabajo. Tocaba en el órgano que acababa de construir Gottfried Silbermann. Unas 200 personas venían para escucharlo. Para esta ciudad es muy importante que un gran compositor, un gran creyente, haya dejado su huella aquí. Firmaba cada composición con las iniciales SDG, Soli Deo Gloria. Y encontramos esta inscripción en lo alto del órgano para recordar a Johann Sebastian Bach. Fue una iniciativa ciudadana la que permitió reunir más de la mitad de los 180 millones de euros necesarios para la reconstrucción del edificio. La nueva cruz, que reemplaza a la antigua, que está expuesta a modo de reliquia, fue forjada por un inglés, Alan Smith. Hoy en día representa un símbolo de reconciliación entre los dos pueblos. En 2004, la reina de Inglaterra vino en persona a Dresde para asistir a un concierto para recaudar fondos para la reconstrucción de la Frauenkirche.
Para mí, Nuestra Señora de Dresde es el tesoro de Alemania. Las tierras alemanas están repletas de los vestigios de su pasado. Si los castillos medievales parecen inquebrantables, las montañas de arenisca de la Suiza sajona sufren los estragos del tiempo. En Berlín, patrimonio y modernidad se han unido para crear una ciudad llena de vitalidad y dignidad que se ha ganado el respeto. A imagen de la iglesia de Nuestra Señora de Dresde, Alemania se ha recuperado con orgullo y os espera para compartir sus tesoros.